Bueno, aquí no se pega nada, lo que pasa es que cuando se fríen verduras o tomate suelta mucho agua, entonces el problema es que esta sartén era la más pequeña de todas, la más nueva, no tenía, prácticamente no tiene pátina en el abajo, está todavía muy nueva, pero no se pega, es una cuestión, el pegado o no pegado es una cuestión de temperatura. Nada, decía lo de las verduras y los tomates y todo, hacer salsa de tomate y esas cosas. El problema que hay es que suelta mucho agua, y si lo dejas aquí tiempo, por ejemplo, imagínate que te dejas la mitad de estas judías verdes o haces una salsa de tomate. La salsa de tomate tiene otra problemática que la pondré por escrito. Pero bueno, esto imagínate que te comes la mitad de las judías y dejas la otra mitad en la sartén y te vas a dormir y hasta mañana no la limpias. Por lo más seguro es que se te quede oxidada toda la... Pasa también con la carne, ¿eh? La carne tiene tanto clenbuterol que saca mucho agua. Entonces si dejas la sartén, retiras los filetes, dejas la sartén con lo que ha quedado, cuando vas al día siguiente está oxidada. Bueno, no, o sea, se puede ver perfectamente que no, nueva o vieja, estas sartenes teniendo la temperatura adecuada no se pegan. No es porque sean gabachas, es que son de hierro, ¿sabes? Y nada más sobre esto. Después haremos un filete y lo veis cómo funciona el tema de la carne. Tampoco se pega nada.